Mi ex juró que jamás encontraría algo mejor, así que terminé casándome con su hermano. Brandon me terminó en plena fiesta de su empresa, ni más ni menos que frente a la mesa de postres y con todos escuchando. Anunció, muy quitado de la pena, que yo le estaba poniendo trabas para alcanzar su máximo potencial, y que según él, jamás daría con una pareja tan ambiciosa y exitosa como él. Hasta se puso a señalar a la gente y dijo, miren a su alrededor, con este tipo de personas necesito juntarme, no andar perdiendo el tiempo con alguien que no entiende mi visión. Me sentí fatal, súper humillada. Por cosas del destino, su hermano Mason estaba ahí, porque acababa de llegar como nuevo director regional, transferido desde la oficina principal. Brandon solo había dicho que venía su hermano. Jamás mencionó que ahora sería su jefe. Mason escuchó todo. Se notó que le dio mucha pena el numerito de su hermano. 2 semanas después, me llega un mensaje raro. Hola, soy Mason, el hermano de Brandon. Sé que esto está medio extraño, pero ¿te gustaría invitarte a un café? Me da pena lo que pasó en la fiesta. Mi hermano se pasó. A nada estuve de borrarlo, porque lo último que quería era más lío con la familia de Brandon. Pero el mensaje sonaba sincero, nada pesado. Total, acepté y nos vimos en una cafetería del centro. Un cafecito se volvió una conversación de 3 horas. Mason y Brandon no se parecen en nada. Mason ni habla de su cargo, ni se anda luciendo. Al contrario, se interesa por lo que hago de diseñadora gráfica y realmente pone atención cuando le cuento de mis proyectos freelance. Le platiqué que he estado yendo a caminar al cerro para despejarme por la ruptura y se le iluminó la cara. Resulta que él quería compañía para esas escapadas desde que llegó. Así el café se convirtió en salidas de hiking los fines de semana. Mason conoce todos los rincones escondidos de la ciudad. Platicamos de todo, libros, viajes, sueños y sobre lo diferentes que fueron sus infancias. Me contó que Brandon siempre quiso ser el centro de atención, el escandaloso de la familia, mientras que él prefería mantenerse bajo perfil. La verdad, Mason sí es exitoso, dirige toda una región, pero no necesita hacerlo notar todo el tiempo. Decidimos mantener nuestro rollo súper discreto. Mason no quería que Brandon pensara que era por venganza, y yo tampoco estaba para más drama de la ex con el hermano, pero después de 3 meses de vernos a escondidas y largas llamadas de noche, ya estábamos súper enganchados. Todo cambió cuando Brandon empezó a subirse por las nubes en el trabajo. Mason me contaba que no paraba de presumir a su nueva y mejorada novia, una influencer que pescó en un evento de networking, y decía por todos lados que su ex, o sea yo, era un lastre y no podía con su ritmo. Mason se enteraba de estos chismes porque los empleados se los soltaban sin saber nada de él y yo. Todo explotó en la evaluación trimestral de Brandon. Un desastre sus números, porque se la vivía más en Instagram que trabajando de verdad. Frente a todo el equipo, Brandon puso 1000 pretextos por sus malos resultados. Mason, bien tranquilo, solo se levantó y anunció que lo bajaba de gerente senior de cuentas a vendedor, nivel principiante. Se hizo un silencio que hasta daba miedo. Brandon se puso rojosísimo y solo alcanzó a decir, ¿por qué me hacen esto aquí, enfrente de todos? Mason, en plan jefe total, le respondió, la empresa necesita gente que sepa lo que importa, resultados, no autopromoción. Y remató, por cierto, mañana me tomo el día porque tengo un evento personal muy importante. Ni tiempo tuvo Brandon de asimilar todo cuando, el día siguiente, Mason llega por mí en su coche y nos vamos directito al registro civil con su roomie de la universidad y mi mejor amiga Lena como testigos, que ya sabía el secreto desde nuestra segunda caminata. Todo fue rapidísimo. En 15 minutos ya habíamos firmado el acta y andábamos muertos de risa, justo cuando le suena el teléfono a Mason. Era su asistente, toda agitada. Brandon llegó con seguridad del edificio y dice que Mason falsificó documentos de la empresa para echarle tierra. Quiere una junta urgente con el consejo y hasta trajo a su papá, que es abogado. Nos regresamos volando y ahí estaba todo el consejo encerrado en la sala. Brandon, todo satisfecho, con un montón de papeles. Empieza con que tiene pruebas de que Mason me contrató de consultora fantasma el mes pasado y que se estaba robando dinero para su novia. Los directivos cambian la cara cuando ven unas supuestas facturas, con mi firma. ¿Quién sabe de dónde la sacó? Mason ni se inmuta. Se ve hasta sereno de más. Se acerca, pide ver los papeles, y Brandon se los da como si ya hubiera ganado. Mason los checa rápido, los mira a contraluz, como si estuviera viendo si son billetes falsos, y el silencio es tan tenso que hasta mi corazón se alcanzaba a oír. Luego, con toda calma, alza la voz y dice, ¿puedo señalar unas inconsistencias? Habla tan tranquilo como quien platica del clima. Reparte las hojas y dice, primero, señalando el encabezado. Este es el logo que usábamos hace 2 años, antes de cambiar la imagen en marzo del año pasado. Richard, tú llevaste ese proyecto con la agencia de Chicago, ¿verdad? El CFO asiente, revisa el documento y dice, sí, ese es el logo viejo. Tardamos 3 meses en quitarlo de todos lados. Exacto. Ningún documento del último año y medio sale con ese logo. Segundo, y señala la firma. Esto supuestamente lo firmó Janet, de finanzas. Pero Janet se jubiló hace 8 meses. Le hicimos fiesta y todo. Y ahora vive en Arizona con sus nietos. Así que alguien, mira directo a Brandon, tuvo que falsificarla a mano. Brandon ya está lívido. Eso no prueba nada, alcanza a decir. Tercero, dice Mason. Voltea la hoja, le toma foto con el celular y hace zoom. Los metadatos del PDF dicen que esto se creó ayer a las 3:47 de la tarde, en una computadora registrada a nombre de... Hace una pausa, muestra la imagen y remata. La estación de trabajo 2847, que según el sistema de TI está asignada al ID de Brandon. Otra vez, el silencio es total. Solo se oye el aire acondicionado. La cara de Brandon,
que venía tan seguro, simplemente se desmorona. Abre la boca como si fuera a decir algo, pero al final no dice nada. El director financiero, un señor mayor que se llama Richard, acerca su laptop y dice: «Déjenme revisar una cosa». Sus dedos vuelan sobre el teclado y suenan fuertes contra las teclas. Después de un rato, gira la pantalla para que todos la veamos. «Estoy revisando ahorita mismo la base de datos de consultores y no hay ni un solo registro de...». Me echa una mirada rápida. «Ningún pago hecho a tu nombre, tampoco contrato firmado, ni formato V9, nada de nada». Jennifer, la de recursos humanos, se mete a la conversación sin que nadie la invite. Todas las consultorías requieren 3 firmas de ejecutivos y revisión legal completa antes de hacer cualquier pago. Es política de la empresa y así ha sido desde hace años. Se voltea a ver directo a Brandon. Nada de eso existe para esas facturas que presentaste. El papá de Brandon, abogado y que ha estado sentado al fondo toda la junta, carraspea. Está buscando cómo ayudarlo. Quiero ver pruebas de que Mason no ha tenido contacto inadecuado con la exnovia de su hermano. ¿Quizá registros de llamadas? Mason ni siquiera titubea. Se mete la mano al saco y saca una hoja doblada. La desdobla y la desliza por la mesa. Veo clarito que es nuestro acta de matrimonio, recién salida del registro. «Ya no es mi novia», dice Mason calmado. «Es mi esposa, desde ayer a las 10:30 de la mañana». La sala explota. Todos empiezan a gritonear al mismo tiempo. Brandon se para tan rápido que avienta la silla, haciéndola sonar horrible. «¿Es en serio?», le grita a Mason. «Todo esto lo planeaste, solo para que yo quedara en ridículo. Te llevaste a mi ex nomás para fastidiarme. Eres un... ¡Ya basta!». Se pone de pie el presidente del consejo, Robert, un señor alto que impone solo con hablar y todos se callan en seco. «Seguridad, saquen por favor al señor Henderson del edificio, en este momento». «No me voy a ir», responde Brandon, rojo de la cara y claramente fuera de sí. «Esto es un despido injustificado. Los voy a demandar a todos y me voy a quedar con la empresa. Y tú», apunta a Mason, «me las vas a pagar por fraude y por robarme a mi novia. Y por...». Su papá lo interrumpe antes de que siga. «Brandon, ya vámonos». El pobre abogado se ve como si se lo quisiera tragar la tierra. No es para menos. Su hijo casi comete un delito ahí mismo. Pero Brandon no acaba, porque cuando entra seguridad, pasa empujando a Mason y se le pone cara a cara. «Esto no se ha terminado», le suelta en voz bajita. «Ni cerca». Lo sacan escoltado y el papá le sigue el paso, arrastrando su maletín. Se cierra la puerta y por un rato reina el silencio. Entonces Robert voltea a Mason. «Lo siento, pero tenemos que ponerte en licencia administrativa de manera inmediata para investigar bien todo esto. Es claro que hay conflicto de interés por tu relación y la baja de puesto de Brandon». Mason asiente como si lo hubiera previsto. «Está bien». Saca la carpeta que cargaba y reparte papeles por toda la mesa. Aquí están 6 meses de evaluaciones de Brandon, quejas de clientes, metas incumplidas, todo perfectamente registrado y de mucho antes de que yo empezara con mi esposa. Lo degradamos porque su desempeño venía en picada desde la primavera pasada, no por otra cosa. Yo sigo ahí, tan nerviosa que parezco estatua, escuchando cómo discuten los detalles de la investigación. Esto está 1000 veces peor de lo que creíamos. Sabíamos que Brandon se iba a poner mal, pero ¿facturas falsas? ¿Espionaje? Por favor, ya afuera. Me tiemblan las manos. Mason me toma la mano con mucha suavidad. «Oye», me dice bajito, «sabíamos que iba a estar complicado. Ya sé, pero ni siquiera puedo decirle más. Apenas nos casamos ayer y parece que ya puse en riesgo toda su carrera». De regreso al depa, manejamos en silencio total. En la radio suena cualquier canción pop, pero nadie la pela. Vivo en un edificio viejito en el centro. Nada lujoso, pero es mi casa, y la renta está decente, igual que los vecinos. Al estacionarnos y sacar las maletas, veo que, del otro lado, hay alguien sentado solo en un coche con el motor apagado. Por la postura se me hace conocido. «Mason», le susurro, tocándole el brazo. Él ve hacia donde miro y se pone tenso de inmediato. Es el coche de Brandon. Apenas empezamos a caminar al edificio y Brandon sale, vestido igual que en la junta, pero ahora con la corbata floja y todo despeinado, como si hubiera llorado o tomado. «Qué casualidad, por fin llegaron los recién casados», dice, todo sarcástico. «Brandon, ya vete», le digo mientras busco las llaves entre las manos temblorosas. ¿Cuánto llevaba esto? Se va acercando y sus ojos están rojos. Tiene pinta de estar al borde. ¿Cuánto llevabas acostándote con mi hermano mientras seguíamos juntos? ¿Semanas, meses? ¿Me veían la cara cuando estábamos en la cama? Nos conocimos después de que terminaste conmigo. Hago todo por hablar tranquila. En la mesa de los postres, ¿recuerdas? Tú estabas enfocado en presumir tus contactos. No te creo nada. Masculla acercándose todavía más. Y ahora sí ya me está dando miedo de verdad, porque nunca lo había visto así de alterado. Echaron a perder mi vida, mi trabajo, mi familia, todo. Desde el principio fue un plan de ustedes. Mason se hace a un lado, poniéndose delante de mí para protegerme. «Tienes que irte ya». Brandon no escucha y hasta se mete al lobby tras nosotros, antes de que alcance a cerrar la puerta. Su voz retumba en el edificio. «Quiero mis cosas. Estás escondiendo mis cosas aquí. Tengo pertenencias en este departamento. Tú nunca viviste aquí», le respondo con voz más fuerte de la que quisiera. «Jamás apareciste en el contrato. A lo mucho te quedaste a dormir 3 veces en 6 meses. ¿De qué cosas hablas?». En ese momento sale la señora Kim, la administradora, una coreanita chaparrita de 60 años, con fama de no dejarse de nadie. «¿Hay algún problema aquí?», pregunta. «Sí, ella no quiere regresarme mis cosas», contesta Brandon rapidísimo, señalándome como si la loca fuera yo. «Está obsesionada conmigo y me tiene retenidas mis cosas porque yo terminé con ella». Saco de mi bolso el contrato de arrendamiento y mi identificación, pero me tiemblan tanto las manos que casi se me caen. «Yo soy la única que vive aquí. Unidad 3B. Él no reside aquí. Nunca lo ha hecho».
Revise sus archivos, le digo. La señora Kim voltea a ver a Brandon. Lo examina con la mirada. Ojos enrojecidos. El traje todo arrugado. Esa desesperación encima. Luego toma el teléfono de su escritorio. Voy a llamar a seguridad. Cuando llega el personal de seguridad, reconocen a Brandon porque la vez pasada hizo una escena en el lobby. Pero ahora no se andan con rodeos y lo sacan sin miramientos. Lo echan del edificio en ese momento. Yo me quedo mirando a través de las puertas de cristal mientras lo escoltan hasta su coche y me espero a que se vaya completamente. Gracias, le digo a la señora Kim. Ella me da una palmadita en el brazo. ¿Estás bien, corazón? Sí, le miento. Estoy bien. Arriba, Mason empieza a desempacar sus cosas. Todavía faltan un par de meses para que termine su contrato en el depa anterior, pero decidimos que por ahora lo mejor es que se quede conmigo. Así ahorramos algo de dinero y por fin podemos empezar a juntar nuestras vidas de verdad. Es un departamento de una recámara, pero la verdad está bastante amplio para los dos. Estamos los dos sentados en el sillón, tratando de digerir todo lo que pasó en el día, repitiéndonos que todo va a estar bien, cuando de repente mi celular empieza a vibrar como loco. Literalmente, notificación tras notificación, sin parar. Lo saco y siento que se me hunde el estómago. Brandon creó una cuenta falsa. Me doy cuenta porque la foto de perfil no es la suya, solo es una imagen de stock, como de un atardecer o algo así. Y publicó toda una novela contando, con detalles, que su hermano le robó a la novia y le inventó cosas en la empresa para que lo corrieran, solo por venganza. Dice que Mason manipuló a recursos humanos y a la junta directiva. Incluso anda diciendo que yo fui una infiltrada, contratada para seducirlo y así darle material a Mason para hundirlo. Una total locura. Pero etiqueta a amigos en común, a mis clientes, a gente de la empresa, grupos de negocios de la ciudad. El post ya empezó a moverse. Le están dando like, lo comparten, lo comentan personas que ni están enteradas de nada. Mason, le enseño el teléfono. La mano todavía me tiembla. Él lo ve y noto cómo se le tensa la mandíbula cada vez más. Obvio, por supuesto que lo haría. Suena tan cansado que se me parte el alma. Esa noche, cuando por fin me obligo a meterme a la cama, la verdad ni puedo dormir. Me quedo ahí pegada al teléfono y ya llevo 17 mensajes. 17. En su mayoría de ex clientes, de gente para la que he trabajado estos últimos 2 años. Personas que confiaron en mí para sus marcas, para su publicidad, para todo. Y todos dicen lo mismo. Oye, vi un post sobre fraude en la empresa. ¿Es cierto? O necesito saber si has estado involucrada en algo ilegal antes de seguir trabajando contigo. Y el mejor, esto nos preocupa y no estamos seguros de poder seguir colaborando contigo mientras estás bajo investigación. Les intento contestar a todos. Se me traban los dedos al escribirles que todo es mentira, que Brandon lo inventó todo, que no hay investigación porque ni delito hubo. Pero 3 ni siquiera esperan mi respuesta. Me llegan sus correos, todos formales, cortantes, clarito escritos por sus abogados, donde cancelan los contratos. 3 proyectos independientes, miles de dólares, perdidos así, de un jalón. Veo cómo se esfuman mis ingresos y, de plano, siento que voy a vomitar. Al día siguiente llaman a Mason a las oficinas generales, que porque hay una junta de emergencia. Sale a las 6 de la mañana y no vuelve hasta noche. Entra por la puerta agotado. El papá de Brandon es parte del consejo de la empresa matriz, me dice, dejando las llaves en la barra. Pidió una auditoría forense de todo mi departamento. Van a revisar cada contrato, cada trato con clientes, cada correo de todo el año. ¿Eso se puede? Técnicamente sí, y lo van a hacer porque con todo esto, la imagen quedó manchada. El director regional degrada a su hermano y luego se casa con su ex. Aunque no hicimos nada malo, todo parece muy mal. Me siento fatal. Esto es por mi culpa. No. Mason se acerca y me agarra las manos. La culpa es de Brandon. Todo esto es por él. Pero por mucho que lo repita, no me tranquiliza nada. Al día siguiente, mi abogada de difamación, Catherine, que me recomendó Lena, les manda cartas de cese y desistimiento a Brandon y a su papá. No tardan nada en contestar. Brandon mete una solicitud de orden de restricción contra Mason, alegando que le tiene miedo tras haber sido degradado y humillado. El juez la rechaza casi de inmediato, pero como ya es documento público, se hace todavía más chisme. Más leña para los que quieren hablar mal de nosotros. La investigación tarda 3 semanas. 3 semanas en las que Mason está suspendido, pero sin ser despedido. Como en el limbo. Cuando al fin dan el resultado, sale limpio de todo. Todo estaba perfectamente documentado. El proceso de degradar a Brandon siguió todos los protocolos. La decisión era totalmente justificada, pero recursos humanos lo citan de nuevo. La investigación demuestra que actuaste bien, le dice su jefe. Pero la imagen que estamos dando es malísima. El papá de Brandon sigue presionando al consejo y la verdad, tu presencia aquí es una distracción. ¿Qué significa eso?, pregunta Mason. Recomendamos que te transfieran a la oficina de Denver. Allá serías director senior, manejarías varias regiones. Técnicamente es un ascenso. Y si no acepto, el jefe se ve incómodo. Tendríamos que ver otras opciones. La empresa tiene que avanzar y con todo esto, tu situación aquí no ayuda. Mason regresa y me cuenta todo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Mi plato de pasta favorita de él, la de ajo con aceite de oliva. Ya frío, sin que nadie lo toque. Solo quería hacer algo normal, sentir que todo seguía bien. Denver, susurro, dejando que la palabra pese. Sí, queda como a, ¿qué? ¿1000 millas? ¿Un poco menos? No se atreve a verme a los ojos. Se queda viendo sus manos entrelazadas. Y de plano no sé ni qué decir. Mudarnos sería empezar de cero. Ciudad nueva, sin conocer a nadie, sin amigos,
sin contactos, y yo tendría que buscar nuevos clientes, armar de nuevo mi reputación y mi portafolio. Para Mason, sería acoplarse a un nuevo equipo, a otra política interna, a todo diferente. Pero si nos quedamos, la carrera de Mason aquí está acabada, y ya no sabemos si después va a encontrar algo más, con todo este escándalo encima. Cualquier futuro empleador solo tendría que buscarlo en Google para toparse de inmediato con las mentiras de Brandon. No quiero irme, admite bajito, casi como si se disculpara. Siento que si me voy, le estoy dando la razón a Brandon, como si huyera porque él nos jodió. Pero quedarte podría costarte todo. Tu carrera, tu reputación, todos esos años que invertiste en la empresa. Nos la pasamos días enteros discutiendo, no a gritos, sino en esas pláticas tensas y pesadas, donde nadie quiere ceder, donde los dos sentimos que tenemos la razón, y al mismo tiempo, ninguno la tiene. Pensamos en su carrera o en la mía, en su orgullo o en la estabilidad de los dos, en nuestra vida aquí o en empezar de cero en otro lugar. No hay una buena opción, todas duelen. ¿Y mis clientes? Le pregunto una noche. Los pocos que me quedan, ¿cómo esperan que mantenga esas relaciones con la diferencia de horario? Puedes trabajar a distancia, siempre lo has hecho. No es lo mismo y lo sabes. La mitad de mi chamba sale de las recomendaciones o de estar yendo a eventos y conociendo gente cerca de aquí. Eso en Denver no lo puedo hacer. ¿Entonces qué? ¿Renuncio? ¿Tiro todo por la borda solo por miedo al cambio? Eso no es lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué quieres decir? Esa noche terminamos los dos llorando, agotados, muertos de miedo y sin idea de cómo arreglar esto. No hay una respuesta correcta. Para acabarla, contratan a Brandon en la competencia. Me entero por LinkedIn, donde sube su versión súper trabajada de todo lo que pasó. Que si lo despidieron por nepotismo y favoritismos, que si sufrió injusticias, y cómo ahora está fascinado de estar en una empresa que sí valora la integridad. Su nuevo jefe se traga todo el cuento. Ni siquiera se molestan en checar referencias o pedir antecedentes. Solo ven a un vendedor con experiencia que supuestamente es víctima de la política interna, y creen que hicieron el negocio del año. Después de eso, los clientes de Mason empiezan a desaparecer, uno tras otro. 3 de las cuentas más grandes, clientes a los que les ha invertido años de trabajo y confianza, de repente se van con Brandon y su nueva empresa. Así, sin más, sin aviso y sin explicación. Solo cartas de los clientes diciendo que buscarán otros caminos. Y mientras tanto, Brandon presumiéndolo todo en redes. Agradecido con socios increíbles que entienden lo que es la integridad y el trabajo bien hecho. Emocionado por demostrarles verdadera dedicación. Y todos le ponen comentarios de felicitaciones y le desean éxito, sin tener idea de la realidad. Obviamente, en la empresa de Mason lo culpan por las cuentas que se pierden. Su jefe, el mismo que hace unas semanas lo defendía, lo manda a llamar, cierra la puerta y básicamente le dice: te lo voy a poner fácil, lo de irte a Denver es lo que mejor te conviene. Aquí la situación ya no va a mejorar. Ahora tienes demasiadas cosas en tu contra, aunque no sea justo. O sea que me castigan por lo que hizo mi hermano. Estoy intentando salvar tu carrera. Acepta el traslado, empieza de nuevo, demuestra de nuevo de qué estás hecho. O quédate y ve cómo todo tu esfuerzo se va al carajo. Es tu decisión. Esa noche Mason llega a la casa, y con solo verlo, sé exactamente lo que me va a decir antes de que hable. Creo que deberíamos aceptar el trabajo en Denver. Yo sigo frente a la laptop, horas buscando nuevos clientes, mandando mails que nadie responde, actualizando mi portafolio, rogando trabajo. ¿Estás seguro? No, admite, medio quebrado. Pero ya me cansé de pelear. Ya no quiero despertar diario pensando en qué otra cosa va a hacer Brandon. Estoy harto de verlo ganar mientras nosotros tenemos que defendernos de sus mentiras. Quizá empezar de cero no sea tan malo. Y volvemos a discutir, peor que nunca. Yo, desde la frustración de pensar que mi carrera no importa, que vamos a tirar todo lo mío solo por él. Él porque cree que no entiendo la presión, que no veo que ya no tiene salida. Nos decimos cosas crueles, hirientes, de esas que duelen mucho después. Al final ni siquiera puedo verlo a la cara y me quedo dormida en el sillón. Luego Brandon vuelve a las redes, ahora presumiendo que cerró un trato grande con uno de los clientes de Mason. Agradece a su jefe nuevo y su publicación se llena de likes. Cientos de personas lo apoyan y ni idea de que es un manipulador, un mentiroso. Por la mañana, mientras tomamos café, le enseño la publicación a Mason. Ninguno durmió bien. Está ganando, susurra Mason. En serio está ganando. Ese mismo día, por fin llama el papá de Mason. La primera vez en meses. Pone la llamada en altavoz para que yo escuche. Tu mamá no quiere hablar contigo. Le suelta a su papá sin siquiera saludar. Brandon nos contó todo. Que le quitaste la novia. Que le arruinaste el trabajo. Que volviste a la empresa en su contra. Tu mamá está destrozada. ¿Y tú sí le crees? Pregunta Mason. Hay un silencio largo. Creo que hiciste algo que no debiste. Andar con la ex de tu hermano, casarte justo después de que lo moviste de puesto, así no te eduqué. Él la terminó frente a todo el mundo en la fiesta de la empresa. Ella no era su propiedad, y lo del puesto fue por su mal trabajo. Tengo cómo comprobarlo. Igual está mal, insiste su papá. Empeoraste todo. Tu mamá y yo creemos que debes disculparte y solucionar esto. Mason cuelga sin decir nada. Deja el celular en la barra, todavía con la mano temblorosa. Perdón, le digo, no es tu culpa. Responde, sin mirarme. Esa noche Catherine, mi abogada, me marca con noticias. Encontramos algo interesante, y hasta se le nota la emoción. Brandon entró al correo de Mason con una contraseña vieja. Tenemos las pruebas digitales de que descargó bases de datos de clientes, listas de precios, información confidencial. Eso es espionaje corporativo, así de claro. Le aviso a Mason de inmediato, y por primera vez en semanas, tiene una chispa de ilusión. Al día siguiente lleva todo al área legal de su empresa.
pero la respuesta no es la que esperábamos. Si hacemos cargos, esto se va a los medios, le dice la abogada de la empresa. Sería reconocer que fallaron nuestros controles internos. Nos exponemos a demandas de los clientes afectados. La verdad, no nos conviene. ¿Entonces lo van a dejar irse como si nada? Lo vamos a arreglar directamente con su nuevo jefe. Le mandamos la evidencia y que resuelvan ellos. Y eso hace Mason, tal cual. Contacté directamente al jefe de Brandon y le di todas las capturas, los horarios, todo. El jefe armó una reunión con él, pero Brandon, como siempre, salió con que Mason lo estaba acosando y que las pruebas eran inventadas. La empresa empezó una investigación interna, pero ni así suspendieron a Brandon. Él siguió en lo suyo, robándose clientes y saliéndose con la suya como si nada. 2 semanas después me entero de que estoy embarazada. Me hice 3 pruebas y las 3 positivas. Ni un poquito de duda. Ahí estoy sentada en el piso frío del baño viendo las pruebas puestas en la orilla del lavabo, dándole vueltas a cómo le voy a decir a Mason. Todo se nos está desmoronando. Su carrera está hecha a pedazos. Estamos a punto de mudarnos a un lugar del que no conocemos nada. Ni hablamos, nomás peleamos. Y ahora esto, un bebé, una personita que va a depender de nosotros justo cuando apenas si podemos con nuestras propias vidas. Me quedé ahí sentada yo creo que como media hora, nomás respirando, tratando de procesarlo. Una parte de mí quería llorar, otra se quería reír de lo absurdo que era todo. Pero la verdad, lo que más tenía era miedo. Mason llegó después de otro día horrible en la oficina y yo seguía sentada ahí, en el suelo del baño. Cuando me encontró, solo le pude mostrar las pruebas. Ni una palabra me salió. Tenía la garganta hecha nudo. Vi cómo su cara cambiaba 1000 veces en segundos. Sorprendido, con los ojos tan abiertos, con miedo, como si se le fuera el aire, luego confundido, y después, esa sonrisa. Primero tímida y luego tan grande que le cambió la cara entera. Sonrió de verdad, por primera vez en semanas. ¿Hablas en serio? ¿Sí es verdad? Sí, 3 pruebas, todas positivas. Se dejó caer junto a mí en el piso, apoyando la espalda en la tina, y de repente empezó a llorar. Un llanto de felicidad mezclado con pura angustia y algo de alivio quizá. Nos quedamos ahí sentados como una hora, tal vez más, platicando si de verdad podíamos con esto. Un bebé real. Y nosotros, con la vida hecha un desastre. Mi mamá me tuvo a los 22 y no tenía ni un peso, le digo, jugando con la línea entre un azulejo y otro. De verdad, estaba sola, con 2 trabajos, en un departamento sin calefacción. Y míranos, aquí estamos, salimos adelante, mejor de lo que cualquiera esperaría. ¿De verdad? Me pregunta con la voz toda quebrada. Te juro, hay gente que tiene hijos en situaciones mucho peores. Nosotros tenemos chamba, estudios, nos tenemos a nosotros. Vamos a salir. Ni siquiera sabemos si sí nos vamos a ir a Denver. Ya sé, pero no sé. Respiro hondo, temblando. Tal vez esto es justo lo que necesitábamos. La decisión ya se tomó por nosotros. Nos vamos, empezamos de cero, construimos algo nuevo, los 3. Entonces me toma la mano y la aprieta. Tienes razón, tienes toda la razón. Podemos con esto. ¿Eso me lo dices a mí o te lo repites tú mismo? A los 2, yo creo. Se ríe con esa risita entre lágrimas. Definitivamente a los 2. Al día siguiente, Mason acepta el traslado a Denver. Su último día en la oficina fue tan incómodo que solo quería desaparecer. Nadie lo volteó a ver, nadie se despidió, como si de plano no existiera. Solo uno de contabilidad lo sacó aparte mientras empacaba su escritorio. Todos sabemos que Brandon inventó todo, le dijo bajito, pero nadie quiso meterse. Perdón por dejar que te culparan. Gracias, contestó Mason, pero eso no cambia nada. Y ahí, por fin, las cosas cambian. En la empresa nueva de Brandon encuentran todos los correos borrados en su laptop, gracias a los de sistemas que hicieron una recuperación forense. Y ¡pum! Ahí estaba toda la evidencia. Correos a él mismo con archivos de clientes, listas de precios, documentos confidenciales. Todo lo que le robó a la empresa de Mason. Lo corrieron ese mismo día y sin nada de discreción. Mandaron una carta oficial a la empresa de Mason diciendo que despidieron a Brandon por espionaje corporativo y que iban a proceder legalmente. Ahora sí, ni el papá de Brandon pudo defenderlo porque había pruebas de sobra. Le cuento a Mason lo del embarazo cuando vamos manejando rumbo a Denver. Estamos en algún punto perdido de Kansas, en esa carretera larguísima que nunca se acaba. Ya no podía más y solo le digo, estoy embarazada. De inmediato se orilla en la primera parada de descanso que ve, apaga el coche y se queda ahí, llorando otra vez. Felicidad, miedo, todo mezclado. Nos quedamos ahí sentados, una hora fácil, platicando de cómo vamos a cuidar a un bebé cuando apenas y estamos armando nuestra propia vida. Mi mamá me tuvo sin nada, le repito, y salimos adelante. ¿Neta? Me pregunta. Sí, vamos a salir, ya verás. En la noche, Brandon le marca a Mason desde un número privado. Mason no reconoce el número así que contesta, y desde el sillón alcanzo a oír la voz de Brandon. Me arruinaste la vida, le dice. ¿Cargos criminales? ¿Espionaje? Ni mi papá va a pagarme abogado. Todo esto es tu culpa. Me quitaste a mi novia, arruinaste mi carrera, lograste que hasta mi familia me diera la espalda. Mason solo le responde con toda la calma. Esto te lo buscaste tú mismo, Brandon. Todo. Luego bloquea el número. Denver, pues claro, es otro mundo. Todo cambia. El aire es más seco y ligero. Siento que me jala la piel. Por donde sea ves las montañas, esos picos enormes que te hacen sentir chiquito. Mason empezó en su trabajo nuevo, ahora con un equipo más chico, aunque sea el mismo puesto, y la verdad se siente como retroceder. Desde el primer día,
Lo notó. La gente es distante, como si ya supiera algo, pero no se atreviera a preguntarle. Después de la primera semana me contó que escuchó a 2 empleados en la sala de descanso hablando de él. Fue por café y no se dieron cuenta de que ahí estaba. Ese es el que se casó con la ex de su hermano, ¿no? Pues qué familia, dijo uno. El otro solo se rió. Escuché que por su culpa corrieron al hermano. ¿Quién sabe qué relajo? Mason nada más se quedó ahí, con su taza vacía, oyendo cómo lo resumían a un chisme entre gente que ni lo conoce. Cuando lo ven, se quedan callados y se desaparecen sin decir nada. No sé cómo arreglar esto, me dijo esa noche. El escándalo nos siguió hasta acá, atravesó el país. No importa que yo no haya hecho nada malo, nos persigue. Y yo también la estoy pasando fatal, tal vez hasta peor. Buscar trabajo freelance en una ciudad donde nadie me conoce es toda una aventura. No tengo ni un solo contacto, 0 recomendaciones de clientes locales. Cuando los posibles clientes me buscan en Google, como suele pasar, lo primero que encuentran son todos esos posts con acusaciones de fraude justo en la primera página. Algunos ya los borraron de las cuentas de Brandon, pero claro, ya les habían tomado captura de pantalla y lo siguen compartiendo en otros perfiles y foros de empresarios. Hasta una clienta potencial me llama para preguntarme de frente. Vi unas acusaciones graves en internet. Me dice, súper profesional, pero fría, sobre fraude y documentos falsos en empresas. ¿Me puedes explicar eso? ¿Y yo qué se supone que debía responderle? ¿Que me enamoré del hermano de mi ex y que el otro se volvió loco? ¿Que él fabricó pruebas falsas para echarnos la culpa? Se oye absurdo, pero así fue. Intenté explicarle, pero me trabé. Se notó que estaba a la defensiva, aunque yo era inocente. Me agradeció el tiempo y no volvió a marcar. Pasaron 2 meses llenos de rechazos y puertas cerradas hasta que finalmente conseguí un contrato con una startup de Denver. La dueña, Jennifer, una mujer como de 40 años, parecía ni haberme buscado en internet. Solo revisó mi portafolio ahí en la cafetería. Hojeó las páginas impresas que llevé y me dijo, está increíble tu trabajo. Tus diseños se ven limpios. Entiendes bien el branding. ¿Cuándo puedes empezar? Me dieron ganas de llorar en ese momento. Cuando tú digas, en cuanto quieras. No pagan gran cosa, la verdad ni la mitad de lo que ganaba antes. Pero es algo, un inicio, una oportunidad para entrar. Me la pasaba trabajando dobles turnos, agarrando cada proyecto que pudiera, hasta las 2 o 3 de la mañana, algunos días con tal de cumplir con las entregas, solo para probar de lo que era capaz y empezar a reconstruir mi reputación. Lo de Brandon se resolvió con un acuerdo. 18 meses en libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y obligado a pagarle una compensación a su ex jefe. Además, el juez le ordenó que borrara todas las publicaciones de redes sobre Mason y sobre mí. Y sí lo hizo, de verdad, borró todo. Pero el daño ya estaba hecho. El internet no olvida, por más que uno quiera. La mamá de Mason marcó al fin 3 meses después de que llegamos a Denver. Yo estaba sentada en el sillón cuando sonó el celular y vi cómo a Mason se le transformó la cara al ver su nombre. Hola, ma. No escuché lo que ella le decía, pero Mason se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, entendí. Está bien. Se quedaron callados un rato. De hecho, necesito contarte algo, dice. Me volteé a ver y yo asiento. Voy a ser papá. Ella está embarazada. Ya casi tiene 4 meses. Silencio total del otro lado. Y luego empiezo a escuchar que la señora rompe en llanto. Ay, Mason, Dios mío. Me perdí de tanto. Perdóname, por favor. Platicaron más de 1 hora. Le pidió disculpas por haberle creído todo a Brandon, por no llamar antes, por tomar partido sin de verdad saber qué había pasado. Mason fue muy cuidadoso con ella. Dejó claro que no iba a dejarla entrar completamente, pero aceptó que podrían tener contacto, poco a poco, literal. Mi contrato con la startup fue creciendo. A los 6 meses me daban tantos proyectos que tuve que empezar a rechazar algunos. El dueño me preguntó si no me interesaría contratar a diseñadores junior para ayudarme. Básicamente convertir mi chamba freelance en una mini agencia. No era mucho dinero todavía, pero sí era avance, un progreso real. Brandon se regresó a vivir con sus papás, pero a otro estado. El papá de Mason le contó cuando hablaron de vez en cuando. Necesita ayuda, le dijo su papá. Ayuda de verdad. Le permitimos demasiadas cosas durante años, y ahora estamos intentando meterlo a terapia. Mason no dijo nada al principio, solo contestó, mucha suerte con eso, y cambió de tema. A Mason en Denver también lo fueron aceptando en su equipo poco a poco. Les tomó casi 6 meses, pero al final la gente empezó a tratarlo como un jefe normal, y no como el del escándalo. Cumplía los objetivos y la empresa lo empezó a notar. Un día su jefe lo llamó aparte, y le dijo que si seguía así, podría haber una promoción pronto. Nuestra hija nació a principios de primavera, un martes a las 6:23 am. El parto duró 16 horas, la mayoría en un cuarto de hospital oliendo a desinfectante, y con esas luces fluorescentes que hacen que todo se vea pálido. Mason no me soltó la mano ni un segundo, aunque yo se la apreté tan fuerte que pensé que le iba a romper los dedos, aunque le grité que esto era su culpa y que lo odiaba, aunque era mentira, pero el dolor te hace decir burradas. Cuando por fin me dieron a mi bebé, esa cosita chiquita y llorona, envuelta en la cobija del hospital, entendí lo que dicen de que tu corazón se va fuera de tu cuerpo. Es perfecta, rosadita, enojada, perfecta. 7 libras, 4 onzas, llenísima de pelo negro. Creo que tiene la nariz de Mason o a lo mejor la de mi mamá. Se tranquiliza cuando oye mi voz. La mamá de Mason voló a Denver ese día mismo. Se trepó al avión en cuanto él le avisó. Llegó con una mantita amarilla con verde que tejió a mano y estoy segura llevaba meses haciéndola sin decirnos. Al ver a la niña por la ventana de la nursery, se puso a llorar de verdad, sollozando con la mano sobre el vidrio. Cuando entró a mi cuarto, me volvió a pedir perdón. Perdóname, dijo, sentándose junto a mi cama. Debí hablarte antes. Debí creerles a los dos desde el inicio. Me perdí tu embarazo, me perdí la boda.
No estuve en nada solo por mi orgullo, por no ver que Brandon estaba mintiendo. Yo estaba agotada, me dolía todo, estaba atontada entre la epidural y el desvelo, pero entendí cada palabra. Puedes estar en su vida, le dije, pero entiende que lo que pasó el año pasado no lo vamos a olvidar. Escogiste a Brandon en vez de a tu hijo justo cuando más te necesitaba. Lo sé que lo hice y me voy a arrepentir toda la vida. La puedes visitar, puedes ser su abuela, pero no vamos a fingir que aquí no pasó nada. No se puede regresar el tiempo. Ella asintió limpiándose las lágrimas. Eso es justo, más que justo. Gracias por darme chance. Se quedó una semana, nos ayudó con la bebé, con la comida, la lavadora, todas esas cosas que unos papás primerizos ya no tienen energía para hacer. Abrazaba a su nieta con un cuidado de porcelana y le cantaba canciones de cuna viejísimas que me dio recuerdo de cuando Mason era chiquito. Brandon mandó una carta a través de su papá como 6 meses después de que nació la niña. Mason la abrió en la mesa de la cocina mientras yo le daba de comer a nuestra hija. La leyó una vez, con una cara imposible de leer. ¿Qué dice?, le pregunté. Es una disculpa, más o menos. Me la pasó. La leí. Brandon hablaba de su salud mental, de que está yendo a terapia, que ya entendió que dañó a mucha gente. A lo largo de todo el texto se nota un tono como de querer justificarse, como si estuviera explicando sus razones en vez de pedir perdón de verdad. Al final pregunta si después podrán arreglarse, por el bien de la familia. Mason dobla la carta y la guarda en un cajón. No estoy listo para contestar. Está bien, le digo. Y sí, está bien. No responde. Como al año de que llegamos a Denver, ascienden a Mason a director senior. Con el puesto viene un aumento de sueldo considerable y ahora tiene a cargo varias regiones. De repente, la presión económica afloja y por fin podemos respirar tranquilos. Mi negocio de freelance empieza a despegar tanto que ya selecciono proyectos. Tengo clientes más grandes y puedo armar un portafolio serio otra vez. Compramos una casita en un suburbio con buenas escuelas. Nada lujoso, pero es nuestra y tiene jardín para que nuestra hija juegue. Por primera vez desde que Brandon perdió el control, todo se siente en calma. Pasa el tiempo, 2 años. El papá de Mason nos cuenta, en una llamada de esas normales, como si contara el clima, que Brandon ya está comprometido con alguien que conoció en su grupo de apoyo. Quiere venir a Denver, dice su papá. Quiere conocer a su sobrina. Sé que es mucho pedir. Esa noche Mason y yo platicamos del tema, esperando a que la niña se duerma. ¿Tú qué opinas?, le pregunto, y le contesto con sinceridad. Es tu decisión, pero yo no puedo fingir que todo está como si nada. No puedo sentarme a la mesa y actuar como si esos 3 años terribles no hubieran pasado. Es lo justo. Mason se queda en silencio un buen rato. Lo voy a ver, pero solo vamos por un café, los dos nada más, y a ver cómo me siento. Se ven en el centro, un sábado en la tarde. Mason sale como al mediodía, y se nota que está nervioso. Anda checando su celular cada 5 minutos. ¿De verdad quieres ir?, le pregunto. No, pero siento que tengo que hacerlo. Se va como por 2 horas. Yo en ese tiempo me distraigo como puedo para no pensar en la reunión ni dejar que mi mente se haga ideas feas. Me pongo a organizar la cocina, doblar la ropa, limpiar cosas que ni siquiera están sucias, cualquier pretexto para no pensar. Cuando regresa, parece más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Cómo te fue?, le pregunto, viéndolo llegar a la puerta. Me dice que distinto, que Brandon se ve diferente. Mason se sienta en el sillón y yo me le uno, esperando. Dice que notó a Brandon más calmado, menos a la defensiva, que lleva más de 1 año en terapia, algo muy fuerte, que ha trabajado muchas cosas y que de hecho le pidió perdón, de verdad, que lo miró a los ojos y le dijo que entendía que lo que había hecho estaba mal, que necesitaba que Mason lo supiera. ¿Le buscó excusas? No, para nada. Eso lo sorprendió. No le echó la culpa a su salud mental, ni dijo que era por el estrés, ni nada parecido. No justificó nada. Solo dijo, fui cruel, fui manipulador, lastimé a gente que debía haber cuidado. Perdón. Y eso fue todo. ¿Te pidió que lo perdonaras? No. Dijo que no lo esperaba, que ni siquiera creía merecerlo, que solo quería disculparse en persona porque sentía que al menos eso le debía. ¿Le crees? Mason se queda pensando. Sí, creo que sí le creo. Ya no es el mismo que llegó aquel día gritando. Algo sí cambió. ¿Y lo vas a perdonar? Algún día, tal vez. Pero no vamos a volver a ser cercanos. Pasaron demasiadas cosas. Hubo palabras y acciones que no tienen regreso. Se lo dije. ¿Y él qué? Que lo entiende, que lo esperaba, que son sus decisiones y ahora le toca cargar con las consecuencias. Nos despedimos cordialmente. Ni amigos ni enemigos. ¿Cómo te sientes? Mason se recuesta y suspira hondo. Como si ahora sí pudiera cerrar ese capítulo, ¿sabes? Ya estuvo. Él pidió perdón. Yo lo escuché. Y cada quien puede seguir con su vida, por separado. Mi asunto legal por difamación se resuelve. Por fin, 6 meses después. El papá de Brandon acepta pagarme $75,000 por daños y cubrir una campaña de relaciones públicas para limpiar mi nombre. Catherine logra que publiquen artículos sobre mi trabajo de diseño en blogs y sitios importantes del medio. Así que el escándalo va quedando atrás en los buscadores. Funciona. De pronto empiezo a tener clientes nuevos, sin que me miren raro por lo del escándalo. Poco a poco, mi reputación vuelve a la normalidad. Más adelante, a Mason le ofrecen el puesto de vicepresidente en la oficina principal. Eso implica mudarnos de nuevo, esta vez a una ciudad grande donde hay más oportunidades para los dos. Al principio lo pienso mucho, apenas y nos estábamos acomodando, pero luego firmo un contrato buenísimo con una cadena nacional de tiendas, ya de verdad grande, así que no lo dudo. Hagámoslo, le digo a Mason.
Acepta el puesto de VP. Yo ya puedo trabajar desde cualquier lugar y esto nos conviene mucho. Vendemos la casa en Denver con ganancias y nos cambiamos. El nuevo trabajo de Mason trae mucha autoridad y el primer cheque, con sueldo de 6 cifras, me impresiona. Contrato a 2 diseñadoras junior para que me ayuden porque ya no me doy abasto. Ahora sí siento que estamos bien, de verdad. Ese año, Brandon manda una tarjeta de Navidad. No escribe nada, ni explicación. Solo una foto con su prometida y sus nombres al pie. Mason se queda viéndola un rato antes de ponerla en el refri. ¿Quieres contestarle? Le pregunto. Tal vez el año que entra, responde. En primavera siguiente, el papá de Mason sufre un infarto leve. No es grave, según los doctores, pero suficiente para que toda la familia deba reunirse. Nos llaman a las 6 de la mañana. La mamá de Mason con voz temblorosa. Es tu papá. Le están haciendo estudios. Deberían venir. Preparamos a la niña, que ya casi cumple 2 años. Agarramos lo primero que encontramos y manejamos 6 horas sin parar. Mason va como piedra, los nudillos blancos de apretar el volante. Yo no dejo de tocarle el brazo, recordándole que respire. Al llegar al hospital, Brandon ya está ahí en la sala de espera. Nos vemos y hay como un momento incómodo, porque es la primera vez que estamos en el mismo cuarto desde el desastre en la corte hace 3 años. Brandon lleva jeans, camisa arrugada, el pelo menos cuidado. Se le ve mayor, más cansado. Entonces nuestra hija se suelta de mi mano y corre directo a la maquinita de botanas en la esquina. Brandon la mira con una expresión suave. ¿Es ella? Le pregunta a Mason con voz baja. Sí, es Josie. Está hermosa, se parece a los dos. Mason asiente y terminamos sentados todos en esas sillas incómodas de hospital, las que te dejan la espalda molida en 20 minutos. Y ahí estamos, todos cautelosos, educados, manteniendo la paz solo por lo importante que es este momento. La mamá de Mason sale por fin de terapia intensiva después de lo que se siente como una eternidad. Está estable, dice, y se le nota el alivio en la voz. Ya le quitaron la obstrucción. Va a estar bien. Todos soltamos el aire como si lleváramos horas sin respirar desde la primera llamada. El doctor sale al poco rato y nos explica cómo estuvo el procedimiento, cuánto tiempo tomará la recuperación y lo cerca que estuvimos de que todo saliera mal. Tuvo muchísima suerte, comenta. 1 hora más y quizá estaríamos en otra situación. Nos dejan pasar de uno en uno. Primero Mason, luego su mamá, después Brandon. Cuando toca mi turno, entro con Josie. El papá de Mason está ahí, conectado a los monitores, pálido entre las sábanas, pero nos sonríe en cuanto nos ve. Ahí está mi preciosa nieta, dice, con la voz débil pero llena de cariño. Josie se sube a la silla junto a la cama y le presume el elefante de peluche que nunca suelta. Platican un rato, él le pregunta cuáles son sus comidas y colores favoritos, y ella le cuenta de los pájaros que vimos camino al hospital. Verlos así de juntos me mueve el corazón, y me cae el 20 de todo lo que nos hemos perdido. Todos esos momentos que nunca fueron, por las mentiras de Brandon, y por las ganas de la familia de creerlas. Ya de regreso en la sala de espera, veo a Brandon y Mason conversando en serio, tranquilos, nada de discusiones, solo 2 hermanos platicando de su papá, de la otra cirugía de corazón que tuvo, de la genética y los problemas de salud que tendrían que estar checando. Brandon por fin está conociendo bien a su sobrina, mientras esperamos a que su papá pueda estar en un cuarto normal. Se agacha para estar a su altura y le da la mano con un cuidado enorme. Hola Josie, soy tu tío Brandon. Josie lo mira con cara seria, como hacen los niños cuando deciden si alguien es de confiar, y luego le muestra su elefante. Se llama Peanut. Hola Peanut, mucho gusto. Cuando Brandon levanta la cabeza tiene los ojos llenos de lágrimas, y es la primera vez que lo veo así de conmovido, por conocer a su sobrina, por sentirse parte de algo, por tener una segunda oportunidad que tal vez cree que no merece. Nadie menciona el pasado. Nadie dice nada de facturas falsas, espionaje de empresas ni órdenes de restricción. En ese momento somos solo una familia esperando noticias de alguien que amamos. Su papá se recupera, y todo ese susto lo empuja a querer arreglar las cosas. Empieza a organizar videollamadas todos los meses donde se conectan los 2 hermanos y la mamá. Platican casi siempre de deportes, a veces del trabajo, y con muchísimo cuidado evitan hablar del pasado. No es perfecto, no es como antes, pero ya es un comienzo.